Ven Espíritu Santo. Hermanos, es importante que ustedes recuerden esas escrituras. Pueden hacer tu marca en tu Biblia sobre estos pasajes porque estos pasajes explican por qué tenemos un Santo Padre. ¿Por qué tenemos el oficio del Santo Padre? Porque muchos protestantes y otros creen que tener un Santo Padre no es bíblica, pero así es. Aquí podemos entender que la estructura de la iglesia era ordenada por Dios y es una cosa por nuestro bien. Amén. Es muy importante que entendamos que la iglesia es la continuación del reino de David. En el Antiguo Testamento podemos ver la estructura del reino de David. Él era rey y él tuvo su mayordomo, que era en segundo lugar. Y el signo de su oficio era los llaves sobre su hombro, en su uniforme, ¿verdad? Y eso es un signo de que cuando el rey estaba de vacaciones o estaba en guerra afuera, el mayordomo tiene su misma autoridad y él puede actuar en el nombre del rey. Bueno, si él no usa ese poder bien, el rey va a tener problemas con él, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Okay? Entonces, es decir, pero si ustedes tienen problemas con el mayordomo, es el mismo que tener problemas con el rey en su ausencia. Entonces, es muy importante que entendamos ese contexto, porque fueron buenos y malos mayordomos, pero ellos tuvieron la autoridad. Y podemos ver en la primera lectura de Isaías fue un mal mayordomo, Sebna. Y él estaba quitado de su lugar y este llave está dado a otro, Eliacín, el hijo de Elías, ¿verdad? Y él es el nuevo mayordomo y él va a ser un padre por su pueblo. Es la por qué llamamos al Santo Padre Santo Padre. Es un padre por nosotros en la ausencia de Jesucristo. Él ascendió hasta los cielos. ¿Quién está guiando la iglesia en su ausencia? El Santo Padre, junto con los obispos, pero Él es el príncipe de la unión entre los obispos. Es muy importante que entendamos eso porque Jesucristo está ordenado eso en el Evangelio. Él dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y algunos dicen, bueno, es diferente palabra, no es Pedro, ¿verdad? Porque en griego es Pedro, es masculino y la roca es femenil, entonces no es la misma persona. Tontería, porque Jesús estaba hablando en hebreo y es la misma palabra, Kefa. Entonces Pedro estaba llamando Cefas o Kefa en las otras cartas de San Pablo para identificar que él es la roca nombrado por Jesucristo. Pero recuerde que Pedro no era como muy estable, ¿sí o no? Entonces, no es decir que Pedro era perfecto. Entonces, inmediatamente después de este pasaje, Jesús lo nombró Satanás. Vaya atrás de mí, Satanás. Entonces, Pedro, sin la gracia, es perdido. Amén. Es importante, Jesús eligió a Pedro por este mismo propósito para demostrarnos que la santidad de la iglesia no depende en la santidad del Santo Padre. Depende de la santidad de Cristo. Porque Cristo y su gracia es la única cosa que cambió a Pedro. Amén. Muy importante que entendamos eso. Pero Pedro tiene autoridad sobre la iglesia porque él tiene no las llaves del reino de David. ¿Qué reino tiene llaves? El reino de los cielos. Qué enorme esta responsabilidad. Las llaves significan tres cosas. Él puede abrir y cerrar la iglesia a personas. Eso se llama excomunicación, ¿verdad? Y algunas personas no están de acuerdo con excomunicación, pero no importa porque Pedro tiene las llaves. Y si están excomunicados por Pedro, están excomunicados y necesitan retornar la gracia. Amén. Y si usa este poder ligeramente, Dios va a repagarlo. Ustedes no. Y es muy importante que entendemos eso porque hay muchas personas, también yo a veces, que pienso, yo puedo hacer cosas mejor que el Santo Padre, pero no es mi lugar. La única persona que puede juzgar al Santo Padre es Dios mismo o un siguiente Santo Padre. Entonces no les ayuda en su fe para discutir sobre las cosas. Amén. Porque ustedes no tienen ninguna autoridad, ningún derecho, ni tampoco yo como sacerdote. ¿Verdad? Debemos respetar al Santo Padre como es Jesucristo mismo, porque lo que decimos a Él está diciendo directamente a Jesucristo. Cuídate. Amén. Hay muchos que están muy imprudentes y yo también, a vez en cuando, con la manera que yo hablo, pero necesitamos arrepentirnos. Amén. Porque Dios lo eligió y Él tiene llaves. Cuando ustedes visitan el Vaticano, ¿qué símbolo está sobre la bandera del Vaticano?
llaves, porque aquí está el mayordomo, entonces respétalo, ¿verdad? Pero es cierto que tuvimos malos santos padres en el pasado. Entonces, en el medio era, ¿verdad? Tuvimos como varios. Y ustedes estaban escandalizados por cosas recientemente. Yo les puedo decir 5 historias más peor que eso. Entonces, la iglesia solamente vive no por la santidad de cualquier santo padre, sino por Cristo. Amén. Y eso es nuestra esperanza. Entonces, hermanos, importante que enfoquemos en el papel del Santo Padre 3 cosas. Los llaves pueden abrir y cerrar, entonces determinar quién está dentro de la iglesia y quién está afuera. Es importante porque somos una organización muy grande. Es una iglesia muy grande, sobre todo el mundo, y necesitamos entender quién es realmente un católico. No eres un católico porque piensas eres buen católico. Oh, yo siento que soy buen católico. No, es objetivo. Ustedes vengan a misa todos los días de precepto y domingos, ¿verdad? Ustedes confiesen cada año, ¿verdad? Ustedes daban limosna y apoyan su parroquia, ¿verdad? Ustedes observan los días de penitencia y ayuno. ¿Y qué más? El 5 preceptos. ¿Qué es el otro? Ayúdame. Ayuno lo mencionó, ¿verdad? Entonces, la misa, confesión, ayunos, apoyo a la parroquia. ¿Cuál era el último? Comulgar una vez cada año en gracia. Es interesante eso, ¿verdad? Porque decimos debemos venir a misa todos los domingos y días de precepto, pero solamente comulgar una vez. ¿Por qué es eso? Para que no comulgues en pecado. Ustedes tienen tiempo para confesar en un año para que puedas comulgar al mínimo una vez durante el año. Eso es el mínimo por ser un católico practicante, ¿verdad? Algunos tienen situaciones que les impiden comulgar, pero es importante que ellos están trabajando en eso, ¿verdad? Si está diciendo no me importa, eso es ciertamente mal. Si es importante y ellos estaban trabajando en eso, no hay problema, pero es importante que arreglamos la situación y tratamos. Amén. Bueno, hermanos, entonces eso es una función de los llaves para determinar quién está adentro y afuera. Y la ley canónica de la iglesia está determinada por el Santo Padre para determinar la manera que vivimos juntos como familia de la iglesia. Él tiene autoridad sobre eso. Segundo, es para interpretar doctrina. Y eso fue la responsabilidad de los fariseos. Ellos estaban cerrando y abriendo lo que es romper el sábado, ¿verdad? Porque ellos dijeron, ¿por qué está haciendo eso en el sábado? ¿Verdad? Porque en su mente no pude hacer estas cosas, pero Jesús estaba diciendo, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Amén. Gloria a Dios. Él tiene llaves más poderosas que ellos, ¿verdad? Él tiene llaves del cielo. Entonces, eso es muy importante. Y eso es por qué los testigos de Jehová o los séptimo día, ¿verdad? Son incorrectos, ¿verdad? Porque la iglesia tuvo la autoridad para cambiar el día del Señor. Y eso es lo que pasó en los primeros siglos. El día de la resurrección es el día del Señor. Eso fue un ejercicio de los llaves. Entonces no es problema, ¿verdad? No observar más el sábado, observamos el domingo como día de la resurrección. Es el cumplimiento del sábado. No tengan miedo de eso, hermanos, porque es importante que entendamos si Cristo es Dios. Cristo es Dios, ¿sí o no? Si Cristo es Dios y Él eligió a Pedro para ser su segundo sobre la casa, Él tiene autoridad de Dios, ¿sí o no? Entonces, si Él eligió con sus obispos decir, no es necesario más observar el sábado, podamos observar el día del Señor en cumplimiento de eso, pasará. Amén. Entonces, eso es segundo. Y es importante entender que el Santo Padre usualmente no usa estas llaves en esta manera solito. Usualmente solamente usa con sus hermanos obispos. Hay solamente en mi memoria 2 o 3 veces máximo que el Santo Padre actuó solito, ¿verdad? Usando esta autoridad. Y eso fue para declarar los 2 dogmas de María, de la Inmaculada Concepción y la Asunción de la Madre en los últimos 200 años, ¿verdad? 2 veces. Tercera vez, posiblemente Juan Pablo II, cuando él dijo, la iglesia no tengo ninguna autoridad para ordenar las mujeres al sacerdocio. Pero es decir, él debe usar un formulario muy exacto diciendo, en mi oficio como Pedro, por el bien de la unidad de la iglesia, yo defino que eso es así y todos los fieles deben creer eso, ¿verdad?
No es lo mismo que decir una cosa en una entrevista o hablar una persona en la calle, ¿verdad? Eso no es lo que ustedes deben arreglar su vida alrededor de eso. Solamente cosas muy solemnes. Amén. Porque hay muchos que son confundidos en nuestros años. Oh, el Santo Padre dijo eso, el Santo Padre dijo. Él no es dueño de tu propia vida. Él es dueño de la iglesia para mantener la unión entre nosotros, ¿verdad? Tu obispo es tu pastor local y debemos mantener comunión con él. Amén. Porque él entiende más bien la necesidad local que tenemos. Y tu pastor también en unión con el obispo. Pero yo no tengo ninguna autoridad aparte del obispo. Sin el obispo no hay la iglesia. Amén. Entonces, la iglesia es jerárquica y los protestantes son, bueno, es una tristeza porque ellos pueden entender la desunión porque en sus propias iglesias cuando hay división, ¿qué pasó? Formó otra iglesia. Y es así, hay mucha gente católica que piensan así, si yo no me gusta el pastor, yo voy a elegir otra iglesia, ¿verdad? Pero eso es mentalidad protestante, amén. Importante que tenemos mentalidad católica para decir yo debo obedecer a Cristo y la estructura que Él ha hecho. Y la gente en posiciones de poder pueden ser equivocados, es posible. Ellos pueden usar su poder en una manera mal, ore por ellos. Amén. Porque mira la responsabilidad que ellos tienen. Si el Santo Padre usa las llaves malos, ¿quién va a decir a él una cosa fuerte? Jesús mismo. ¿Qué has hecho con mis llaves? Con mis llaves que he dado a ti. Ay, que mí. El obispo, que imagine su responsabilidad sobre todos ustedes. Imagine mi responsabilidad. Yo no puedo cuidar sobre ustedes. Imagine tu responsabilidad sobre tu familia, sobre tu propia vida. Yo no puedo cuidar por mi propio mismo sin la gracia de Dios. Amén. Entonces no juzga los afuera, mira dentro y arrepiente. Amén. Yo no estoy hablando de ustedes, yo estoy hablando a mí mismo. Porque yo no debo enfocar en los pecados de mis líderes, yo debo enfocar en mis propios pecados para que yo no pierda mi vida por los pecados de ellos. Amén. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, basta así con juzgamiento de tu prójimo, basta así con juzgamiento de tus líderes, porque todos deben dar respuesta a Dios y ustedes también. Y vamos a ser juzgados si hablamos mal del mayordomo. Al mínimo, ¿verdad? Bueno, y el tercer poder de las llaves. Primero es determinar quién está dentro y afuera. El segundo es determinar doctrina. Y tercero es perdonar pecados. Lo que está desatado en la tierra está desatado en el cielo. Gracias a Dios por ese poder. Amén. Porque necesitamos misericordia. Si la iglesia es divino, es una institución divina, pero fundado y revelando por personas humanas, necesitamos mucha misericordia. Amén. Y por eso usa los sacramentos. Recibe frecuentemente el sacramento de misericordia para que podamos dar misericordia a nuestros hermanos. Porque eso es la iglesia que Cristo fundó. Es una iglesia divina, pero fundado sobre personas inestables. Y necesitamos gracia. Hermanos y hermanas, es la por qué rezamos por nuestro Santo Padre en cada misa. Y rezamos por el Santo Padre en cada rosario, si quieren recibir indulgencias plenarias, porque eso es otro oficio de la llave. Él puede determinar abrir las gracias en el cielo por las indulgencias. Si ustedes quieren recibir indulgencias, debe orar por el Santo Padre y por sus intenciones, ¿verdad? No puede odiar al Santo Padre y querer gracia del cielo. Amén. ¿Sí o no? Entonces, pedimos amor por Él y rezamos por Él. Gracias a Dios tenemos un buen Santo Padre. Puede ser mucho peor, ¿verdad? Gloria a Dios que tenemos un buen Santo Padre. Amén. Ore por Él. No es perfecto Santo Padre, pero es buen Santo Padre. Y también nosotros no somos perfectos, pero si ustedes perseveran van a ser buenos. Ven Espíritu Santo.